Es viernes. El Señor Jesús ha estado en la cruz por 3 horas. Ha dicho 5 de las 7 frases que registran los evangelios. Primeramente dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Luego expresó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego: mujer, he ahí tu hijo. Y luego dijo a su discípulo: ahí tienes a tu madre. En la cuarta frase de Jesús estudiamos el tiempo cuando Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego vimos la quinta frase. Jesús expresó: tengo sed. Hoy quisiera que viéramos la sexta y la última de las frases del corazón de Jesús en la cruz. Encontramos el relato en Juan capítulo 19 y dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese lo que la Escritura dijo: tengo sed, había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y le acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En la historia de la humanidad han habido grandes declaraciones de victoria. En los deportes, en la ciencia, en la política. Pero sin lugar a duda, la más contundente y significante victoria para toda la humanidad es la victoria que Jesús declaró en la cruz cuando dijo: todo se ha cumplido. O como tradujera la Reina Valera: consumado es. Y no fue una silenciosa declaración. Todos los evangelios concuerdan en que fue un grito de victoria. Esa es una de las razones por la cual Jesús, en la anterior palabra que dijo: tengo sed, y le dieron a beber vinagre, lo cual tomó por medio de una planta esponjosa, lo hizo Jesús con el propósito de refrescar su lengua y la garganta para tener la energía para gritar el triunfo, la victoria: consumado es, todo se ha cumplido. Los soldados romanos, me imagino, pensaban: terminamos con la vida de otro insubordinado, cumplimos. Los religiosos judíos de igual manera se sentían satisfechos porque habían terminado con la competencia, habían quitado del lado a Jesús. El mismo Satanás debió haber estado saltando de gozo cuando vio a Jesús a punto de morir. Debió haber estado gritando: se terminó, terminé con el Hijo de Dios, consumado es mi plan, ¡qué triunfo! Me lo imagino dándose hi-fi con todos los otros demonios, saltando, dando gracias a cada uno de ellos. Soy un genio, me imagino diciendo: Judas, te amo. Pero Jesús era de quien sabíamos estaba declarando la victoria. ¿Y a qué victoria Jesús se refería? No se refería a su propia vida. No se refería a su ministerio. ¿A qué se refería Jesús con que todo había sido cumplido, todo estaba consumado? Ciertamente su sufrimiento había terminado, la humillación había terminado, pero Jesús se refería a algo más que eso. Se refería a su propósito durante el tiempo aquí en la tierra. Como el mismo apóstol Juan le oyó decir: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Mi alimento, lo que te nutre, lo que te da energía, es hacer la voluntad del Padre que me envió
y terminar, la misma palabra que Jesús usó en su grito de victoria, la obra encomendada. Se refería a la obra que el Padre le había enviado a hacer para poder Él darnos a nosotros salvación. En el griego, consumado es una sola palabra, tetelestai. Y esa palabra tiene varias connotaciones en ese tiempo. Posiblemente Jesús estaba pensando en estos términos cuando utilizó esta palabra para referirse a su triunfo al haber completado la obra de Jesús. Así que pudiéramos preguntarnos hoy, ¿qué completó Jesús en la cruz? ¿Qué logró? ¿Qué quiso decir Él cuando dijo consumado es? Como dije, en la palabra tetelestai en el griego se utiliza para, por ejemplo, cuando un pintor exclama el triunfo por haber dado el último brochazo a una pintura. La pintura es perfecta. Me agrada. Está como el original. Tetelestai. Eso quiso Jesús decir también al referirse a su plan, a la muerte que iba a lograr en unos cuantos segundos. Su obra estaba completada. Para un siervo en el tiempo de Jesús, tetelestai también tenía otra connotación. Era la expresión cuando el hombre terminaba la obra que su amo le había dado a hacer. Los oficios del día, las cosas de la casa o el campo. Cuando él terminaba toda aquella labor, decía, tetelestai, he terminado, completé el trabajo que tú me asignaste. También Jesús tenía en mente, como siervo, que su trabajo, el que le había dado el Padre, había terminado. Su obra encomendada había llegado a su conclusión y estaba satisfecho. Pero, ¿en qué consistía la obra que ahora estaba terminada? Dos cosas. Jesús cumplió, terminó, completó, acabó lo que Dios le había dado y con eso logró que se cumpliesen las profecías bíblicas. Es más, 380 de ellas, para ser exacto. En el Antiguo Testamento, cientos y miles de años antes, Jesús había sido predicho. El Mesías había sido anunciado muchas veces. Y es que Jesús no fue la invención de alguien. Jesús fue el cumplimiento de profecías y promesas hechas con muchas implicaciones para el hombre de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad. Dios había prometido enviar un Mesías, un Salvador, uno que moriría por los pecados, uno que suspendería el sistema de sacrificio, uno que sería el verdadero y el único aceptable sacrificio delante de Dios. Yo haré la pintura, yo daré los toques, yo cumpliré la meta, cumpliré la obra encomendada, según fue profetizada y prometida en la Escritura. Adelantándonos un poco al día de su resurrección, Jesús, al hablar con sus discípulos, les decía, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía, tenía que cumplir todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Ahora ustedes no van a encontrar un hombre que pueda cumplir todas esas profecías, todas las 380 profecías con su nacimiento, con su vida y después con su muerte. Jesús había venido y había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él. En segundo lugar, con su muerte en la cruz, Jesús logró que se cumplieran las demandas de la ley. La palabra tetelestai también tenía una connotación judicial. Era un término utilizado en las cortes. Los jueces escribían en los documentos de libertad a los reos cuando ellos ya habían pagado su condena a la sociedad por todos sus delitos. Tetelestai escribían, el pago ha sido hecho,
La pena ha sido cumplida, la justicia ha sido satisfecha. En ese mismo sentido, cuando Jesús murió en la cruz, su muerte fue una victoria porque con ella pagó lo que nuestros pecados merecían. El pecado ha sido pagado. El pago ha sido recibido. La ley ha sido satisfecha. Note como Pablo lo dice a los Colosenses. Colosenses 2, capítulo 13, ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Eso fue lo que Jesús logró terminar, completar, acabar en la cruz del Calvario. Ahora imagínate esto. ¿Qué tal si el día de mañana el IRS te manda una carta y te dice, no tienes que preocuparte más por ninguno de tus taxes, de ninguno de tus impuestos? Todo ha sido cancelado. No hay nada más que pagar. O que el banco te mande una carta y te diga, no te preocupes más por la hipoteca de tu casa. Está completamente pagada. O los pagos de tu carro están liquidados. O las tarjetas de crédito, toda la deuda ha sido pagada. O el agua y la luz, no te preocupes más. No tienes que volver a pagar un centavo más, nunca más. Es más, cualquier deuda que contraigas de aquí en adelante ya ha sido cancelada. No te preocupes más. Pero estas mismas personas te dicen, pero tienes que ir mañana lunes a las oficinas para firmar la cancelación. Me imagino que correrías, estarías allí ayer para firmar. Tendrías que ir a hacer tu parte. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo en la cruz cuando dijo, tetelestai, consumado es, todo ha sido cumplido, la deuda ha sido pagada, no debes nada, pero debes creer, no puedes dudar, debes además aceptar el pago de Jesús, tienes que decirle, creo que me has perdonado, creo que mis pecados han sido pagados, creo que tú los pagaste en la cruz en mi lugar. ¿Y qué sucede como consecuencia? Dios te perdona y Dios se olvida de tu pecado. Ningún pecado más volverá a la luz. Ningún pago más por ello. Ninguna otra condenación. Ninguna otra muerte. Sino que será cargado, cada pecado tuyo será cargado a los depósitos sin límite que tienes en el nombre de Jesús por su muerte en la cruz. Por eso el libro de Romanos dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo aquel que crea reciba la justicia, es decir, la declaración de que es justo, de que no tiene nada más que pagar. No, en el sentido, no quiere decir que la ley fue terminada, que ya la ley no se cumple más, no. Los principios de Dios son eternos. Él es el fin de la ley y eso significa que ya la ley no puede condenarnos más. Si pecamos porque desobedecemos a algún punto, la ley ya no puede condenarnos más, porque en Jesús tenemos abogado para pagar por el pecado si confesamos de todo corazón arrepentido. De modo que cuando Jesús dijo tetelestai, estaba diciendo el cuadro, la pintura ha sido terminada. Terminé mi proyecto, cumplí la tarea encomendada por el Padre, pero también estaba diciendo, cumplí las profecías, cumplí las promesas hechas por Dios, cumplí el requisito de la ley, pagué la deuda. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese Jesús que dijo, tetelestai, consumado es? Ya Él hizo su parte. ¿Qué vas a hacer tú? Tienes dos opciones. ¿Vas a recibir el regalo de salvación, vida eterna, perdón de pecados que Él compró en la cruz? ¿O vas a rechazarlo
La opción es tuya. Inmediatamente después de la sexta palabra, el Señor Jesús expresó la última. El Señor Jesús está en la cruz, está oscuro. Son las 3 de la tarde, pero parece que son las 12 de la madrugada. La historia está llena de muchas famosas palabras finales, pero ninguna más significante y trascendente para toda la humanidad que las palabras últimas de Jesús en la cruz. Son palabras de amor, son palabras que el mundo necesita escuchar. Son palabras de inspiración, pero sobre todo son palabras que expresan esperanza, que expresan promesas, que enseñan principios para ti y para mí el día de hoy. La última palabra de Jesús nos las narra Lucas y dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumergida en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este era un hombre justo. Mateo y Juan, en sus respectivas narraciones del suceso, dijeron que el soldado había dicho: este es el Hijo de Dios. Como centurión romano, este soldado era encargado de supervisar todas las crucifixiones y sin duda conocía todo lo relacionado con las mismas. Sin duda había presentado cientos, tal vez miles de estas crucifixiones y él conocía lo que sucedía alrededor. Él pensaba que Jesús era uno más de aquellos que Roma castigaba porque se oponían a su régimen expansionista y totalitario. Pero algo diferente e inusual debió haber en la crucifixión de Jesús. Juan escribió: verdaderamente este hombre era justo, dijo el centurión. Este es el Hijo de Dios. Uno pudiera pensar que este centurión respondió así por haber presenciado los acontecimientos sobrenaturales, la oscuridad, el temblor. Pero creo que su conclusión tuvieron más que ver por las palabras de Jesús en la cruz, principalmente las últimas palabras. Es que los crucificados no hablaban así. Los crucificados maldecían, los crucificados pedían clemencia o misericordia. Ninguno de ellos hablaba de la forma como Jesús habló. Él escuchó a Jesús decir: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le escuchó decir: mujer, he ahí a tu hijo, y luego al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Le escuchó decir al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No eran palabras comunes, eran incomprensibles para el centurión, pero a la vez debió ser algo relacionado con la angustia de Jesús, tal vez pensaba él. Ante la separación de Jesús y el Padre, y al Jesús expresar eso, el centurión quedó confundido. El centurión también escuchó a Jesús decir: tengo sed, y luego: todo ha concluido, todo se ha cumplido. Estas últimas declaraciones de Jesús fueron como un grito de victoria. ¿Qué victoria pudiera alcanzar un reo crucificado?, pensaría el centurión. Pero cuando el centurión escuchó esta última palabra y todos los acontecimientos en la naturaleza, no le quedó la menor duda: este hombre no es un criminal común, como lo están acusando los líderes judíos religiosos. Este hombre debió ser el Hijo de Dios. Este hombre era un hombre justo.
cuando lo escuchó decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, la muerte de Jesús pudiera ser descrita de tres maneras. Primero, Jesús dio su vida voluntariamente. Nadie se la quitó, Él mismo la entregó. Pudo haber evitado la muerte, tenía el poder para hacerlo, pero Él preparó todas las condiciones para que Él mismo fuera a la cruz. No fueron los clavos los que lo sujetaron a la cruz, fue el amor por ti y por mí. Él mismo, al principio de su ministerio, lo anunció en estas maneras en Juan capítulo 10. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla también. Y este mandamiento yo lo recibí de mi Padre. Y eso fue exactamente lo que hizo. La entregó el viernes y la recibió de vuelta el domingo. Jesús estuvo totalmente en control. Nadie le hizo nada que Él no lo permitiera. Y esta última frase demuestra precisamente eso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Entregó su vida de manera voluntaria. En segundo lugar, Jesús entregó su vida con referencia. Quiero decir, Jesús citó la Escritura y la usó como una oración. En esa última frase, Jesús recitó el Salmo 31:5, que dice así: En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Ahora, este es un salmo interesante. Este es un salmo que todo judío conocía. Este era un salmo que todos los judíos decían, oraban antes de dormir. Todas las madres enseñaban a sus hijos este salmo. Y este salmo decía: Señor, confío mi espíritu en tus manos. Cada vez que iban a dormir, repetían lo mismo. Y así Jesús, como buen judío, no solo conocedor de las Escrituras, pero también para resaltar la Escritura, cumplir la Escritura. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que está citando la Escritura, no está pensando en su dolor, no está enfocado en los que están a su alrededor en este momento, está enfocado en Dios. Citó la Escritura en su oración. El Señor Jesús no murió voluntariamente, el Señor Jesús murió reverentemente, pero en tercer lugar, el Señor Jesús murió confiadamente. Antes que la gente exhala su último espíritu, su último aliento, la gente no grita. Los muertos, los que se van a morir, no gritan. Realmente no tienen ya fuerzas, ya no tienen más energía. Todo falla, el cuerpo físico, todo va acabándose, todo va apagándose. Y ellos no gritan. Pero el Señor Jesús fue la excepción. Especialmente una persona crucificada no tenía energía para gritar. Pero Jesús gritó, no por desesperación. Jesús gritó no porque temía lo que estaba pasando, no por ira, no porque había sido derrotado. Jesús gritó con determinación, con confianza plena, total, absoluta, con confianza en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Desde entonces, cada cristiano muere con la misma seguridad y con la misma convicción. Es más, en peligros y en temores recordamos las palabras de Jesús y nos encomendamos en las manos de Dios para todo. Es realmente una de mis frases favoritas cuando oro. Padre, me pongo en tus manos, o nos ponemos en tus manos. La confianza con que Jesús entregó su espíritu a Dios hace que nosotros también podamos vivir confiados. Es por eso que esta noche de viernes, en que recordamos la muerte de Jesús, quisiera que aprendieras lo que debes hacer cuando tus días se ponen oscuros. Cuando estás en una serie de dificultades, cuando estás en estrés y angustia, ¿qué haces?
¿Qué haces cuando tus días se tornan oscuros? Bueno, haces varias cosas. En primer lugar, recuerdas todas las cosas relacionadas con Jesús, las relacionadas con Él en este último día oscuro de su vida, el más oscuro de toda su eternidad. Nunca hubo ni habrá un momento más negro en la vida de Jesús que este. Y por eso fue que Jesús entregó su espíritu en las manos del Padre. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la negrura, de lo que está por delante de nosotros, entregamos nuestras manos en las manos de Dios, entregamos nuestra situación, entregamos nuestras circunstancias. Lo mismo que tú y yo hacemos es una repetición, es un recuerdo, es una lección que Jesús nos enseñó desde la cruz. Tengo un Padre en el cielo que me ama. Eso debemos recordar. En medio de esa situación difícil, tengo un Padre en el cielo que me ama, como el Padre de Jesús, que es nuestro mismo Padre también. Por eso Jesús, otra vez, y esto es algo que debemos poner en nuestro corazón para utilizarlo siempre que andemos en la oscuridad, siempre que andemos en dificultad. Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Jesús no se encomendó a la suerte. Jesús no se encomendó a la circunstancia. Jesús acudió al Padre porque cuando Jesús se limitó en su deidad, Jesús dependió totalmente en Él. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través del poder del Padre, porque mientras Él estaba en la tierra, era 100% hombre. Dios, como nuestro Padre, es un Padre perfecto. No es como nuestros padres terrenales, algunas veces inconsistentes, a veces egoístas, a veces desprendidos, desamorosos con nosotros. Así no es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es, por el contrario, un Padre cariñoso, un Padre presente. No es un Padre distante, es un Padre cercano, atento a todas nuestras necesidades, atento a todos nuestros asuntos, sean grandes o sean pequeños. Nuestro Padre nunca nos va a abandonar. Nuestro Padre es consistente. Nuestro Padre no cambia de humor. Nuestro Padre no nos ignora. Él puede manejar cualquier situación, cualquier circunstancia. Él puede con todo lo que sucede en nuestra vida. Él quiere hablarnos si nosotros le queremos escuchar. Él oye si nosotros le queremos hablar. A nuestro Padre le importa todo lo que sucede en nuestra vida. Él te quiere ayudar. Él quiere estar al lado tuyo en todos los momentos que tú lo necesites. Tu Padre, sabe más de ti que tú mismo sabes de ti y sabe lo que mejor te puede hacer feliz. Tu Padre, mi Padre, tiene un plan, un diseño para tu vida y es el mejor que tú puedas tener. No es el que tú te puedas inventar. Él conoce el mejor plan para tu vida. El plan de nuestro Padre trae mayores bendiciones para nuestra vida terrenal si tú le dejas que Él te lleve en sus manos, si no te rebelas contra Él. Si dejas de pensar que tú sabes más que Él, si dejas de actuar como si tú fueras tu propio Dios, tu propio Señor. Debes conocer también que el Padre nuestro es un Padre amoroso y misericordioso. La Biblia dice así en el Salmo 103, ten compasión, tiene el Señor compasión de todos los que le temen, como un padre con sus hijos. Cuando nuestros días entonces se tornan oscuros, estresantes, turbulentos, lo primero que hago es recordar que tengo un Padre en los cielos que me ama. Lo segundo que recuerdo en mis días oscuros es que tengo un Padre en el cual yo puedo confiar. Puedo confiar. No solamente me ama, pero puedo confiar en Él. Estoy confiando en Él en este preciso momento. Ustedes piensan que pararse a predicar es un asunto fácil. Ustedes piensan que pararse allí es solamente coger la Biblia y hablarle a un público.
o hacerlo como estamos haciendo en este momento. La verdad no es así. Las piernas me tiemblan. Tengo todo tipo de temores. Especialmente cuando tengo enfrente mío a Susie, haciéndome señas que a veces no puedo entender. Hace falta en ese momento una confianza mayor en mí. A veces es inmediatamente cuando termino. Me pregunto, ¿habré ido bien? ¿Habré llegado a alguien? ¿Habré dicho lo que debo hacer? ¿Usará Dios lo que acabo de decir? Y enseguida recuerdo que mi vida, mi predicación, el tiempo de preparación, la puse en las manos de mi Padre. Y estoy seguro que Él hará que su palabra no llegue vacía. Cuando los días se tornan oscuros, entonces recordamos que tenemos un Padre en los cielos que nos ama. Pero también puedes confiar en ese Padre. Tú puedes confiar totalmente. Mi Padre no solamente me ama, sino que yo puedo confiar en Él. Es más, estoy confiando en Él. Todo el tiempo estoy confiando en Él. La pregunta para ti hoy es, ¿en quién vas a confiar? ¿A quién vas a entregar tu vida? Y la respuesta a esa pregunta la determina al final si serás más feliz o si serás miserable. Si serás más satisfecho o insatisfecho. Si serás más realizado o fracasado. El éxito o el fracaso en tu vida están directamente proporcional en quién tú pones tu máxima confianza. Y creo que es este el momento especial para definir esto. Estamos viviendo una gran pandemia. ¿En quién vas a confiar? ¿En quién estás confiando en este momento? ¿Estás confiando en el alcalde de Miami? ¿Estás confiando en el gobernador de la Florida? ¿Estás confiando en el presidente? ¿En el Senado? ¿En el Congreso? ¿En los demócratas? ¿En los republicanos? Confusión. ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en los medios de comunicación? ¿Estás confiando en el New York Times? ¿Estás confiando en el Washington Post? ¿Estás confiando en CNN o estás confiando en el canal 21, el canal 23 o el canal 51 o cualquiera de los otros? ¿O estás confiando en Maduro allá en Venezuela? ¿O en Iván Duque en Colombia? ¿O Quesada en Costa Rica? ¿O Lenín Moreno en Ecuador? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en ellos? ¿O cuántos se atreven a poner su confianza en nuestra presente cultura, por ejemplo, nuestra cultura postmoderna? No hay verdad absoluta, dicen. Todo es relativo. Lo bueno y lo malo se define por lo que me conviene, por el placer o por la ganancia instantánea que traiga. Te puedes casar con una vaca si quieres y está bien. ¿O qué tal? Voy a poner mi confianza en mí mismo. Voy a seguir mi propia inteligencia. Voy a dejar que mis emociones tomen la última palabra. Eso sería una locura. No puedes confiar en las emociones, pues cambian según la película que viste en la noche, según el chile que le pusiste al burrito, a la sopa de mondongo que te comiste antes de dormir. Las emociones no podemos confiar en ellas. Son fácilmente manipulables. Así que me gustaría sugerirte que si vas a confiar tu vida y tu futuro a alguien, debe ser alguien que, en primer lugar, tenga como meta tu máxima satisfacción. En segundo lugar, que sepa todo. En tercer lugar, que sea perfecto. En cuarto lugar, que nunca te mienta. Y en ese sentido, tus opciones están muy limitadas. Solamente Dios cumple con esos requisitos. Porque nadie va a decirte siempre la verdad más que Dios. La verdad, la gente te la va a poner diluida. Te la van a filtrar. Van a hacer que una mentira luzca como si fuera una verdad. Porque es más conveniente. Pero tú necesitas saber la verdad. Porque lo único que puede darte a ti libertad en este mundo es la verdad. La mentira en sus diferentes tonos te van a condenar, te van a enredar, te van a desviar.
Pero para ser verdaderamente libre necesitas la verdad. Es ciertamente verdad, es verdad que la verdad para hacernos libres primero te hace sentir un poco miserable. Es verdad eso. Pero es necesario. Es verdad que no nos gusta aunque nos digan por tu mala conducta o por tu mala decisión te salió mal el asunto. Es verdad, me va a hacer sentir mal. Es verdad que nos molesta que nos digan tu orgullo es tu problema. Tus cosas del pasado es tu problema. O tu mal carácter es tu problema. O tu pereza es tu problema. Pero necesitamos conocer la verdad aun cuando esa verdad al principio nos haga sentir mal. A nadie le gusta escuchar eso, pero es necesario. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. No una de tantas verdades. No, mi verdad. No. Él dijo, yo soy la verdad, la única verdad. Él es el único que va a decirte a ti la verdad. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Jesús es la verdad. Te va a decir la verdad justa. Te va a decir una verdad fiel, derecha, perfecta, producto de su amor para contigo. Y en ningún sentido lo va a hacer para molestarte a ti, para amargarte a ti, para atraparte, sino para hacer lo mejor que puedas hacer mientras estás en esta tierra. El Salmo 33:4 dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por eso te sugiero el día de hoy que pongas tu confianza total y absoluta en nuestro Padre que está en el cielo. Jesús lo hizo toda su vida. Lo demostró hasta el último momento. Allí antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue un suspiro, no fue una declaración. Fue una entrega total de su espíritu eterno divino mientras que iba a estar muerto en su humanidad. Y él sabía que resucitaría. Él sabía que volvería a la vida, por eso entregó el espíritu en las mejores manos que él pudo poner. Encomiendo en tus manos mi espíritu. Ahora, esa palabra encomendar es una palabra bien interesante en el griego. Es la palabra que se usa para depositar en las manos de alguien algo de mucho valor, algo de muchísimo valor. Es como esos camiones blindados que llevan dinero y van de un lado para otro. Tú puedes confiar en ellos. Es como esas cajas grandes blindadas de las compañías donde se puede colocar cosas de mucho valor. Jesús encomendó su espíritu al cuidado perfecto del Padre. Lo encomendó, se lo dio al Padre para que lo guardara. Alguien dijo en alguna ocasión, Dios lo dijo, yo lo creo, asunto arreglado. Pero alguien más dijo algo mejor todavía, dijo, Dios lo dijo, asunto arreglado, lo crea o no lo crea. Y esa es la verdad. Es porque la verdad de Dios no está esperando que tú la apruebes, ni que yo la apruebe. La verdad de Dios es eso, la verdad. Créala yo o no la crea. Tengas dudas o no. Puede ser que cambie tu opinión, pero la opinión de la verdad de Dios nunca va a cambiar, porque Dios no miente. De modo que mi Padre puede ser totalmente y es totalmente confiable. Permíteme decirle, cualquier cosa que tú le encomiendes al Padre, Él también la va a cuidar, así como cuidó el Espíritu de Jesús. Él va a cuidar todo lo que tú pongas en sus manos. Puedes confiar en eso. Otros humanos te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Lo que sea que le entregues, Él lo cuidará. La pregunta con la cual quiero terminar hoy es, ¿qué necesitas encomendar al Padre hoy? Al mismo Padre que Jesús encomendó su espíritu cuando estaba en la cruz y luego en la tumba. ¿Qué necesitas
entregar al Padre? ¿Qué necesitas poner en su caja de seguridad, en sus manos de seguridad, en su corazón, en eso en ese cuidado que Él tiene para ti? Tú necesitas entregarle a Dios tus preocupaciones. ¿Qué te preocupa el día de hoy? ¿Qué te quita el sueño el día de hoy? ¿Que si te vas a contagiar con el coronavirus? ¿Que si algún familiar se va a contagiar? Pon en tus manos a ese familiar. Ponte tú mismo en tus manos para que te guarde en este tiempo tan difícil. Él quiere que tú confíes en Él. ¿Sabías que la preocupación desmedida es ateísmo práctico? Dijo alguien. Preocuparse por algo sin considerar a Dios es como actuar como si Dios no existiera. Si andas preocupado y nunca has puesto en las manos de Dios tu preocupación, pues básicamente estás practicando ateísmo. Si estás preocupado por algo y no confías en Dios, es porque no confías en Él, no le tienes confianza a Él. Es porque no crees sus promesas. 6,000 de ellas por lo menos hay en toda la Escritura. Tienes que conocer esas promesas. A propósito, esa es la razón por la cual nosotros los cristianos leemos la palabra de Dios todos los días. Para conocer esas promesas, para saber lo que Dios nos ha prometido, para poder echar mano de esa promesa cuando lo necesitamos. En este tiempo de pandemia es la mejor oportunidad para confiar en Dios, para probar tu fe en Él. En este tiempo de pandemia, confía en Dios. ¿Confías que Dios te va a guardar de la plaga? Es su promesa. ¿La estás confiando? ¿Estás pidiéndola? ¿Estás seguro en ella? ¿Confías en Dios que proveerá para un trabajo después que termine todo esto? ¿Confiarás en Dios para que Él provea el diario y todo lo que necesitamos para poder vivir porque ahora nuestro país y el mundo está medio paralizado? Pablo confiaba total y completamente en Dios, aun en las circunstancias más difíciles de su vida, aun cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba en cárcel. Pablo confiaba totalmente en Dios. Y por eso escribió en 2 de Timoteo 1:12, por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Y Pablo qué había confiado? Había confiado su vida, había confiado las iglesias que había fundado, había confiado todo lo había depositado en las manos del Señor. Su integridad física, los frutos de su ministerio, todo lo había entregado en las manos del Señor. No lo ponía en las manos de ningún otro, solo en las manos del Dios amoroso. Ahora el punto es, Dios puede guardar todo lo que tú le entregues porque Él es el Padre fiel. Aun cuando tú no seas perfecto. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, Dios continúa siendo fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Así que ¿quieres entregarle a tu Padre el cuidado de ti? ¿Quieres entregarle tu salud? Muy necesaria en estos días de pandemia. ¿Quieres entregarle tu seguridad? Cuando sales de casa porque no te quieres contaminar, pero necesitas salir. Haces lo que tú tienes que hacer, pero confías en Él y sales tranquilo a hacer lo que tengas que hacer. ¿Quieres entregarle a Dios tu trabajo? ¿Quieres confiarle a Él tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu bebé que viene en camino, tu vida, tus finanzas, tu salvación, tu perseverancia en la fe? Tú puedes entregarle a Dios todo lo que tú consideres que para ti es valioso.
en sus manos, así como guardó el Espíritu de Jesús, también va a guardarte a ti. Cuando nuestros días se tornen oscuros entonces, cuando entre la tribulación, cuando venga el estrés, lo primero que hacemos es recordar, tenemos un Padre en el cielo que me ama. Tu Padre y mi Padre pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Es que hay una realidad espiritual sucediendo detrás de todas nuestras circunstancias que solamente Dios puede ver. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este conflicto tan grave que tenemos en todo el mundo, Dios está obrando, Dios está operando, porque Él mira lo que tú y yo no podemos ver. El coronavirus está afectando muchas familias. Ha traído mucha oscuridad, muchas nubes sobre nosotros. Pero nosotros tenemos un Padre que nos está guiando y nos está ayudando. Es un Dios que aún a pesar de nuestras desviaciones, Él sigue empeñado en traernos hacia sí. Es como el Google Drive o Google Maps. No saliste en la intersección que debías y automáticamente se ajusta para que, aunque sea un poco más tarde, pero lleguemos a la ruta o por la ruta que habíamos planeado. Dios está empeñado en guiarte a ti hacia el destino donde Él quiere llevarte. Necesitas vivir con esa seguridad de que Dios está guardando tu vida y tu espíritu, como lo hizo el día que Jesús declaró en la cruz su última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confía en ese gran Dios. Es viernes y el Señor Jesús va a ser puesto en la tumba. El Señor Jesús entregó su espíritu en las manos de Dios, su Padre, y expiró. E iba a ser puesto en la tumba. Una aparente derrota, pero realmente fue una gran victoria. Por su muerte, ahora tú y yo delante de Dios hemos sido o podemos ser. Y si nunca has recibido a Jesús, tienes todo el potencial de ser declarado inocente. Tus pecados te tienen apartado de Dios. Tus pecados han hecho división entre tú y el Dios del universo. Y no hay nada que tú puedas hacer. Y no hay religión que tú puedas seguir. Y no hay ritos que tú puedas cumplir. Y no hay tradición alguna que te pueda librar de la culpa del pecado. Si esas cosas fueran posibles para limpiarte, salvarte y darte vida eterna, el Hijo de Dios no hubiera tenido que venir y no hubiera tenido que morir. Pero, como no había ninguna otra opción para ti y para mí, Dios vino en la carne, puso a su Hijo en la cruz, murió en tu lugar y en mi lugar para darnos el perdón. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús en esta Semana Santa? ¿Le vas a aceptar el regalo que te dio o lo vas a seguir rechazando? Esa es tu opción. Al final, quiero guiarte en una oración. Si quieres el regalo de salvación de Dios en Jesús. Creyentes, es una semana gloriosa en medio de una pandemia. Es algo que no podíamos imaginarnos en el mes de diciembre. Y aquí estamos, todos en casa, el mundo paralizado. No sabemos cuándo esto va a terminar. No conocemos las consecuencias.
Pero tú y yo, como luz del mundo, como la sal de la tierra, hemos sido puestos por Dios para hacer la diferencia. Nosotros que confiamos en Él, nosotros que colocamos en sus manos todo nuestro día, noche, todo nuestro destino, confiamos en Él y ayudamos a aquellos a nuestro alrededor para que también encuentren la misma tranquilidad. No nos estamos reuniendo, aquí estamos, a través de los medios del internet y todo lo demás. Pero les extraño yo. Quisiera que nos volviéramos a ver pronto, pero seguimos obedeciendo las leyes para tratar de contener en lo humano. No es el fin, como hemos dicho. Así que, mi hermano, hagamos nuestra labor de ayuda en todo lo que esté. Ayudamos a los no creyentes, ayudamos a nuestros vecinos, ayudamos a nuestras familias. Y recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hoy lo dejamos de la cruz a la tumba. El domingo celebraremos la resurrección. Recordaremos que ese Cristo que murió también resucitó. Puso su espíritu en las manos del Padre y el Padre 3 días después se lo devolvió. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Seguimos hablando y compartiendo esta Semana Santa. Allí donde estás, espero que el domingo estés listo y dispuesto para celebrar, aún allí desde tu casa, la resurrección de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, oro por aquellos que han compartido con nosotros estas 7 palabras tuyas, que han compartido con nosotros toda esta Semana Santa recordando los eventos de una muerte que produjo vida, en un contexto donde tenemos un virus que puede producirnos muerte. ¡Qué contraste más maravilloso! Jesucristo sí nos puede dar vida, vida más allá después de la muerte. Y damos gracias porque el día de hoy, estoy seguro, podrás hablar a muchos corazones y moverás otros, Señor, para que confíen total y completamente en el regalo de Jesucristo al morir en la cruz por ellos. Nos ponemos todos en tus manos para hacer tu voluntad, ciertamente, para confiar plenamente en ti, para esperar tu segunda venida y mientras tanto sirviéndote a ti, sirviendo a otro. Nos ponemos en tus gloriosas manos en este tiempo difícil. Protege a tus hijos. Pongo en tus manos a cada miembro de la Iglesia Bautista Doral. Ese gran tesoro, Señor, lo pongo en tus manos para que los cuides. Y cuides también, Señor, de los suyos. Que el virus no nos afecte y todas las consecuencias alrededor no nos toquen, porque confiamos plenamente en ti. En el nombre de nuestro Salvador, Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de la resurrección.